Va a explicar un poco más respecto a este tema crucial, que es ese conjunto de actas que se han procesado después del corte del tren. Bien, buen día a la prensa. El estudio que hemos hecho ha sido plenamente estadístico y ustedes saben que el gran problema ha surgido en el 83% del registro en el tren. Es decir, tenemos un segmento al 83%, un segmento al 95%, la diferencia de ellos es el segmento al 12%, y como vemos en este gráfico, en línea verde es la votación de Comunidad Ciudadana, en línea azul la votación del MAS. En todo caso son las diferentes actas, como vemos en el gráfico primero, y llega alrededor del 2.900 aproximadamente un cambio de tendencia absolutamente notorio. Es decir, la votación del MAS se va hacia arriba, entre el 60, 80, inclusive hasta el 90 y tantos %. En cambio, la votación en verde, correspondiente a Comunidad Ciudadana, va bajando inclusive a límites como es el 0, que está demostrada en todas estas actas que corresponden al 12%. Más gráficamente, en el gráfico de al lado podemos ver tres segmentos. En rojo está al 83%, en naranja tenemos al 95% y en verde sería la diferencia de estos, que es el 12%. Graficando también estos elementos, acá se nota más explícitamente que Comunidad Ciudadana prácticamente ha perdido aproximadamente 10 puntos frente al MAS, que ha ganado otros 10 puntos. Es decir, comparando el verde de Comunidad Ciudadana frente al MAS, vemos que este segmento es pues el más crítico y el que debe ser analizado en más detalle. Lo interesante de estos dos segmentos es que las demás variables, o en este caso los partidos políticos, como que han mantenido un porcentaje similar en estos tres segmentos. Quizás 21F pierde de 4.21 a 3.43, PDC extrañamente sube en este segmento del 12%, un punto porcentual, pero las demás fuerzas se mantienen. Ahí vemos MNR, PANBOR, y quizás algo también importante de observar es que los nulos suben extrañamente de 3.64 a 3.72 a 4.23. Entonces, estos datos que son absolutamente numéricos nos mueven a pensar que algo ha ocurrido en este 12%. Una prueba a la cual hemos sometido también a toda la votación es la prueba de Benford. La prueba de Benford analiza prácticamente cualquier conjunto de números, tomando el primer dígito y sacando las probabilidades del mismo. Y en todo caso, esta prueba de Benford se utiliza para detectar fraudes al fisco, fraudes económicos en muchos países. Y en todo caso, también está siendo muy utilizado para detectar fraudes electorales. Es una prueba estadística, entonces, conocida también como prueba del primer dígito. Esta prueba debería corresponder a una exponencial, a una tendencia exponencial, como vemos acá. En azul tenemos el total de votos, que baja desde un 43% de manera natural y gradual hasta un 0.5% del dígito 9. Es decir, esta curva debería ser parecida a una exponencial, con probabilidades asociadas a cada uno de los dígitos. Si vemos la votación de una de las variables, en este caso 21F, vemos que la tendencia es absolutamente normal. Pero lo extraño es ver que estos valores en actas asociadas a Comunidad Ciudadana y actas asociadas al MAS prácticamente parecen no corresponder a esta tendencia o a estas probabilidades que se observan en las muestras más globales. Lo mismo ocurre en el MAS.
Entonces esto nos mueve a pensar de que algo extraño ha pasado en estos datos. En vez de ser generados de manera natural y espontánea, parece que más bien han sido manipuladas. En todo caso, alguien debería explicar cuál es la razón de estos cambios, pues no pasa esta prueba, la prueba de Benford. La prueba más importante que hicimos a todos estos datos, a las actas específicamente, fue la prueba de pertenencia. Esta prueba de pertenencia se utiliza el estadígrafo G cuadrado. ¿En qué consiste? Supongamos que tenemos la población de Sucre. Una de las variables de la población de Sucre o de un habitante de la población de Sucre podría ser que es un tanto despistado. Es decir, a un 40% un poblador sucrense tiene esas características. Un sucrense también podría considerarse muy inteligente, digamos en un 60%. O un sucrense podría considerarse también muy amante de la libertad en un 80%. ¿Qué ocurre si tomamos aleatoriamente a una persona de Sucre? No está despistado, más bien es absolutamente cuerdo, es decir, en un 10%, vemos que no es muy inteligente en un 30%, o vemos que no es nada amante de la libertad, digamos en un 20%, podríamos suponer que este individuo que lo estamos tomando no corresponde a la población de Sucre. Entonces, este es el ejemplo que podemos hacer respecto a la prueba de pertenencia. Hemos agarrado las actas de este 12% y las hemos contrastado contra el 83%. Eso implica que hemos obtenido una cantidad, aproximadamente 6.000 y tantas actas. De ellas, básicamente, hemos hecho el análisis para el segmento de La Paz. ¿Por qué hemos hecho el análisis para La Paz? Porque básicamente para La Paz teníamos el padrón o los jurados designados para este departamento. No hemos podido encontrar los jurados electorales de los demás departamentos, por eso es que no hemos hecho el análisis. 613 actas del Departamento de La Paz no pertenecen a su segmento, es decir, no pasan la prueba G cuadrado. Eso significa entonces que necesitamos analizar estas actas, y en un análisis que lo hicimos junto a los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Computación y de Ingeniería de Sistemas, obtuvimos estas 11 actas que básicamente tienen algunos problemas. Presentamos uno de los ejemplos, el acta 26837, donde uno de sus jurados ni siquiera está en el padrón electoral y otro de sus jurados no está designado como jurado electoral de esta mesa específicamente. Podría ser que este jurado, ha sido sustituido, se puede buscar muchas justificaciones para este hecho, pero en todo caso existe un conjunto de actas que necesitan ser analizados. Básicamente a nosotros nos preocupa el 16% de las actas que vienen desde el 83 hasta el 100%, es decir, 5.580 actas que corresponden a 1.178.000 inscritos. Básicamente, sometiendo a la prueba de G cuadrado a este 16%, vemos extrañamente que el 99% de las actas no pasa la prueba de pertenencia. Eso significa entonces que son 5.563 actas que necesitan ser analizadas. Y entonces pedimos a la OEA que se revise, si no pueden revisar estas 5.563 actas, se revise al menos el 5%, por ejemplo, 278 actas podrían ser revisadas, buscando ¿qué específicamente? Que el jurado esté registrado en el padrón electoral, el jurado electoral esté registrado en el padrón electoral, que el jurado sea el designado oficialmente. Y finalmente, algo que quizás es absolutamente importante y crítico es que la firma dentro del acta pues corresponda a la firma de ese jurado en el CEGIP, es decir, en su carnet de identidad. Entendemos que no hemos tenido acceso a las actas como tal.
Entendemos que no tenemos acceso a esa lista de jurados, pero con el trabajo que hemos hecho, basado fundamentalmente en la información pública que se tiene en el sitio del órgano electoral, hemos llegado a estas conclusiones y en el informe mencionamos todos estos hechos. Bien, en todo caso, estas pruebas estadísticas lo que quieren demostrar es justamente que ha habido una manipulación en estas actas, ¿sí? En concreto, porque resulta que estas actas no han pasado... La universidad, a través de la Federación de Docentes, ¿cuál es el camino que va a seguir? ¿Ya está viajando hacia alguna autoridad regional, nacional, para que pueda ser presentado como prueba, precisamente en la inseguridad que vive la universidad? Así es, ya se ha enviado, ¿no es cierto?, a la OEA, que es donde están haciendo la elección de las elecciones. Ojalá sirva de algo, porque han pedido documentación y eso es lo que estamos haciendo nosotros prácticamente. Si no hay ninguna pregunta, también queremos informar a la prensa que la Federación de Docentes está inaugurando una oficina jurídica para todos los problemas que puede traer este movimiento de la democracia. Como usted sabe, ya tenemos en este momento un problema con un estudiante de la San Francisco Javier que ha sido detenido. Entonces, para que la población sepa, y eso un poco les va a informar el doctor Gutiérrez sobre la conformación de esta oficina jurídica, para cualquiera que necesite y requiera de asesoramiento jurídico pueda solicitar la misma. Doctor Gutiérrez, si usted quiere un poco aclarar Muchas gracias. Van a disculpar la Marco, Tania, por favor. Rona. Disculpen la incomodidad, pero en esta actividad permanente y febril que tenemos, presidente, vicepresidente, en primer lugar agradecer a los colegas por la brillante exposición y luego una tarea que nos encomendó la Asamblea de Docentes y por iniciativa importantísima de la Facultad de Derecho y de colegas prestigiosos de nuestra universidad, se ha conformado una comisión de varios abogados con la colega Tania Álvarez, el doctor Marco Valdivieso, está también el doctor Ronald Gantier y otros colegas que van a informar que van a trabajar aquí en la Federación Universitaria de Docentes, asistiendo sin costo alguno a los diferentes y emergentes problemas que puedan surgir producto del comportamiento antidemocrático del gobierno. Ellos, en la ciudad de Sucre, van a asumir todas las defensas legales que correspondan de aquellos universitarios, de aquellos docentes y también de cualquier ciudadano que sea agredido en sus derechos. En primer lugar, voy a pedir a la doctora Álvarez que haga una muy rápida explicación, luego el doctor Valdivieso y finalmente Rona. Pero vénganse más acá, porque mil disculpas por la incomodidad. Marco, por favor, más acá. Marquito. Muy buenos días a todos. Y resaltar esta iniciativa que no es solo nuestra, es de todos los docentes de la Facultad de Derecho y por la necesidad de que se vulneran los derechos cada día y que no estamos viviendo en un régimen democrático. Entonces hemos querido nosotros aportar con este pequeño granito de arena para que las personas que estén siendo injustamente perseguidas, injustamente procesadas, tengan una orientación jurídica y recurran ante nosotros acá. Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias a la Federación de Docentes. El aporte que hacen sus profesionales es un aporte patriótico de enorme dimensión, si es que se lo puede canalizar oportunamente. La pregunta última del periodista yo creo que es clave. ¿En qué tiempo y por qué canal inmediatamente este aporte patriótico puede llegar a la OEA? Porque ya sabemos que el gobierno va a sabotear, va a escamotear, va a utilizar triquiñuelas para hacer que este valioso trabajo académico-científico no llegue oportunamente a la comisión de la OEA, que tiene en sus manos quizá el destino de nuestro país. Quiero agradecer a la Federación de Docentes que se hubiesen fijado en nuestra persona para integrar esta comisión de servicio en circunstancias realmente dramáticas para nuestro pueblo. Personalmente ya estamos atendiendo al papá de Aldair,
parece que quieren convertirle en objeto de negociación, olvidándose que no hay ningún elemento para su procesamiento. El sobreseimiento, doctores, ustedes saben que debería operar inmediatamente porque no hay suficientes elementos para absolutamente ningún proceso. Ayer estuvo el representante de la Central Obrera Departamental, el señor arzobispo, y también estuvimos nosotros en una segunda entrevista intentada con el señor fiscal general de la República y no nos quiso recibir. Y tampoco quiso intercambiar criterios, aún asumiendo que nosotros sabemos que el ingrediente político está por encima del contenido jurídico procesal. No nos quiso recibir y a la dirigencia de la COP le dijo que interpondría sus buenos oficios. Doctores, interponer buenos oficios, quien tiene en sus manos la decisión para encontrar una resolución, ¿no?, de sobreseimiento, es una burla. Es un desprecio y misericordia hacia una representación obrera tan importante y a la representación de la Iglesia que estuvo conversando con el doctor Lanchipa. Muchas gracias y parece que me estoy extendiendo demasiado. Simplemente finalizar integrando que la carrera de Derecho ha integrado a sus mejores profesionales y obviamente van a intervenir más. Está como penalista el doctor César Suárez Saavedra, estamos como constitucionalistas la doctora Tania Álvarez Gantier y yo, también está integrado el doctor Gantier, está también el doctor Wilfredo Cervantes y está también el doctor Cristian Reyes. Se va a ampliar en la medida que hayan más necesidades, se van a incorporar más colegas y como se ha dicho es un servicio más nuestro de los docentes de la Universidad de San Francisco Javier al pueblo chuquisaqueño. Muchas gracias. Gracias.